Título octavo. De la reforma de los ESTATUTOS. Artículo 262. Iniciativa de reforma. La iniciativa de la reforma, total o parcial, de estos estatutos corresponde al claustro universitario a propuesta de la cuarta parte, al menos, de sus miembros pertenecientes a más de un sector de la comunidad universitaria, o al Consejo de Gobierno, que deberá acordarlo por mayoría absoluta de sus miembros. Artículo 263. Tramitación y aprobación. 1. El reglamento del claustro regulará los requisitos formales de las iniciativas de reforma, el procedimiento y los plazos para la tramitación y aprobación de proyectos de reforma de estos estatutos. En particular, el reglamento deberá prever la emisión de un dictamen jurídico respecto de la iniciativa de reforma. No se podrán presentar proyectos de reforma de estatutos en los 3 meses anteriores al término del mandato del claustro. 2. La aprobación de los proyectos de reforma de estos estatutos requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del claustro. No obstante, y siempre que hubiesen participado en la votación 2/3 de los miembros del claustro, bastará para la aprobación de los proyectos de reforma el voto favorable de las 3/5 partes de los votos válidamente emitidos. 3. Los proyectos de reforma, una vez aprobados por el claustro, serán elevados al Gobierno de Aragón a los efectos oportunos. 4. Si en el trámite previsto en el apartado anterior se apreciasen reparos de legalidad, el claustro decidirá sobre la subsanación propuesta, requiriéndose para su aprobación, en su caso, las mismas mayorías que para la reforma de los estatutos. Disposiciones adicionales. Disposición adicional primera. Convenios con instituciones sanitarias. 1. En los términos legalmente establecidos, la Universidad de Zaragoza dispondrá de la red asistencial del Sistema Sanitario de Aragón para la docencia e investigación en titulaciones universitarias del ámbito de la medicina y de otras ciencias de la salud. 2. En los convenios que se suscriban a tal efecto, la Universidad de Zaragoza procurará alcanzar los siguientes objetivos. A. La cooperación del personal de la entidad sanitaria para que en ella se desarrollen actividades universitarias, así como la cooperación del profesorado de los centros y departamentos de las ciencias de la salud en actividades docentes, asistenciales, de investigación y de gestión en la institución sanitaria concertada. B. Que los hospitales universitarios tengan el máximo nivel docente, asistencial e investigador y que sus profesionales de la medicina y de las ciencias de la salud participen en actividades. CSV, BO. A2-0-2-5-0-3-0-3-0-0-1. Docentes como personal docente con plaza vinculada o como profesoras y profesores asociadas, OS de la Universidad de Zaragoza, a través de los correspondientes procesos de selección. Para hacer efectivas sus funciones, la vinculación del profesorado funcionario tendrá la adecuada equiparación entre el nivel docente y el asistencial. C. Que en los hospitales universitarios la dirección médica se designe entre una terna de candidatas OS acordada entre las autoridades sanitarias y el profesorado con plaza vinculada del centro, previo informe favorable de los órganos de gobierno de la Universidad de Zaragoza y de la institución sanitaria, estableciendo, dentro del marco legal, fórmulas de compatibilidad para el desempeño del puesto docente y el cargo de gestión hospitalaria. 3. El profesorado asociado en ciencias de la salud se regirá por las normas propias de las profesoras y profesores asociadas, OS de la Universidad de Zaragoza, a excepción de la dedicación horaria, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en cuanto al régimen temporal de sus contratos. Además de reunir los requisitos exigidos en las indicadas normas, cumplirán las exigencias en cuanto a su cualificación determinada reglamentariamente. Asimismo, en el caso de las personas que posean la titulación que habilite para el ejercicio de la profesión médica, acreditarán estar en posesión del título de especialista en ciencias de la salud. Disposición adicional segunda. Residencia Universitaria de Jaca. 1. La Residencia Universitaria de Jaca destinará sus instalaciones a la realización de actividades académicas de la Universidad de Zaragoza, así como a la prestación de distintos servicios universitarios para celebrar prioritariamente cursos de verano, encuentros, seminarios, congresos y actividades deportivas organizados por la Universidad de Zaragoza. 2. Asimismo, servirá de alojamiento a los miembros de la comunidad universitaria, siempre de acuerdo con las necesidades del servicio. Disposición adicional tercera. Código ético. 1.
El Código Ético de la Universidad de Zaragoza responde al propósito de alcanzar los fines corporativos, institucionales y estratégicos que establecen estos estatutos, en consonancia con las normas éticas y sociales de general aceptación. Se asienta en los principios de dignidad, respeto a la diversidad, igualdad, inclusión y equidad, cooperación, compromiso social y servicio público, liderazgo y ejemplaridad, integridad y honradez, transparencia y lealtad, participación, corresponsabilidad y diálogo, calidad y excelencia, y sostenibilidad. 2. El Comité Ético de la Universidad de Zaragoza es el órgano encargado de seguir, interpretar y velar por el cumplimiento de esos valores en la actuación de los órganos de gobierno y de representación de la universidad, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, en la actividad de investigación, transferencia y en las relaciones con la sociedad. 3. La universidad conocerá a través de las correspondientes comisiones éticas propias u otras autorizadas las investigaciones que se realicen en cualquiera de sus centros, institutos, hospitales universitarios o asociados, otros centros sanitarios, u otras instituciones relacionadas con ella y que se efectúen utilizando estructuras biológicas o seres vivos. 4. La Universidad de Zaragoza velará para que la investigación clínica, la evaluación experimental de sustancias químicas, biofármacos o medicamentos mediante su administración o aplicación a seres humanos, sanos o enfermos, con la finalidad que fuere, la manipulación de elementos biológicos con fines de investigación genética u otras, se realicen de acuerdo con las buenas prácticas clínicas. Asimismo, velará por las buenas prácticas de investigación, docencia y formación profesional específica en las actividades relacionadas con la experimentación animal en las que se usen seres vivos vertebrados, excluidos los humanos, conforme a criterios legales y éticos. 5. En todos los casos dichas investigaciones se realizarán de acuerdo con la legislación vigente y los principios éticos recogidos en los instrumentos internacionales, así como las directivas europeas al respecto. Disposición adicional cuarta. Vinculación permanente. 1. Integran el profesorado con vinculación permanente a la universidad los funcionarios y funcionarias de los cuerpos docentes universitarios y el profesorado permanente laboral. El profesorado contratado doctor y colaborador tendrán vinculación permanente hasta la extinción de sus respectivos contratos. 2. A efectos de los procesos electorales de los artículos 42, 64 y 90, el profesorado contratado doctor y el profesorado colaborador tendrán la consideración de profesorado permanente laboral. CSV, BO. A2-025-03-03001. Disposición adicional quinta. Personal investigador vinculado. El personal investigador con relación jurídica y dependencia directa de instituciones o entidades que desarrolle su actividad en la Universidad de Zaragoza tendrá la condición personal investigador externo vinculado de acuerdo con la legislación que se establezca y los convenios que, a tal efecto, se celebren. Disposición adicional sexta. Derecho a la negociación colectiva. En el marco de lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en los artículos 77 y 89 de Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la Universidad de Zaragoza dispondrá de las mesas de negociación que, acordadas con la representación legitimada, permita el ejercicio del derecho a negociar la determinación de las condiciones de trabajo de su personal docente e investigador y técnico, de gestión y de administración y servicios, así como sobre las materias reguladas en estos estatutos que formen parte del contenido de su derecho a la negociación colectiva. Disposición adicional séptima. Comisión Administrativa de Recursos de Reposición. 1. La resolución de los recursos administrativos potestativos de reposición que se interpongan contra los actos de los órganos colegiados que pongan fin a la vía administrativa corresponde a la Comisión Administrativa de Recursos de Reposición. 2. La comisión estará compuesta por la secretaria o secretario general de la universidad, que la presidirá, la decana o decano de la Facultad de Derecho, 2 letradas, os del Servicio Jurídico y la vicesecretaria o vicesecretario general, que actuará como secretaria o de la comisión. 3. La Comisión Administrativa de Recursos de Reposición actuará con respeto a los principios, garantías y plazos reconocidos por las leyes a las personas interesadas en todo procedimiento administrativo. Disposición adicional octava. Agrupación de áreas o ámbitos de conocimiento en macroáreas.
El Consejo de Gobierno agrupará las áreas o ámbitos de conocimiento en macroáreas, a efectos de lo dispuesto en estos estatutos. Disposición adicional novena. Inscripción registral de los bienes de la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza inscribirá la titularidad de los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones y de sus bienes de naturaleza patrimonial en los correspondientes registros y mantendrá actualizada su inscripción. Disposiciones transitorias. Disposición transitoria primera. Constitución de departamentos. En el plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de estos estatutos, el claustro regulará las previsiones contenidas en el artículo 19,2 relativas a la constitución de los departamentos. Disposición transitoria segunda. Catedráticas o catedráticos y profesoras o profesores titulares de escuelas universitarias, profesoras y profesores contratadas, postdoctoras, y profesoras y profesores colaboradoras, A las catedráticas o catedráticos y profesoras o profesores titulares de escuelas universitarias, profesoras y profesores contratadas, postdoctoras, y profesoras y profesores colaboradoras, se les aplicará lo previsto en la disposición adicional 11ª y en la transitoria quinta de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del sistema universitario. Disposición transitoria tercera. Adaptación de otras figuras de personal docente e investigador laboral. 1. El personal docente e investigador con contrato de carácter temporal a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del sistema universitario permanecerá en su misma situación hasta la extinción del contrato y continuarán siéndole de aplicación las normas específicas que correspondan a cada una de las modalidades contractuales vigentes en el momento en que se concertó su contrato de trabajo. CSV, BO. A2-0-2-5-0-3-0-0-0-1. 2. A las profesoras y profesores que, a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del sistema universitario, estén contratadas, como ayudantes doctoras, y que, al finalizar su contrato, incluida la posible renovación por un quinto año, no hayan obtenido la acreditación para la figura de profesora o profesor permanente laboral, se les prorrogará su contrato un año adicional. Disposición transitoria cuarta. Comisión de reclamaciones. Hasta que el Gobierno establezca los requisitos que deban reunir sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73,2 Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del sistema universitario, la Comisión de Reclamaciones estará compuesta por 7 catedráticas, de universidad de diferentes áreas o ámbitos de conocimiento, con al menos 2 períodos de actividad investigadora y 2 períodos de actividad docente valorados positivamente. Corresponde su elección, así como la de sus suplentes, al claustro. Su mandato será de 4 años y se renovará por mitades cada 2 años. Disposición transitoria quinta. Cuerpo docente de profesoras y profesores titulares de escuela universitaria a extinguir. Los funcionarios y funcionarias del cuerpo docente de profesoras y profesores titulares de escuela universitaria a extinguir que no sean doctoras y doctores formarán parte del Consejo de Departamento. Disposición transitoria sexta. Resoluciones de las reclamaciones electorales. La Junta Electoral Central y las juntas electorales de centros y estructuras vigentes u órganos que asuman dichas funciones conocerán, en tanto se constituyan las comisiones previstas en los artículos 259 y 261 de los presentes estatutos, de las cuestiones que se susciten en los procesos electorales de su competencia de conformidad con su normativa reguladora. Anexo. Emblemática. Descripciones. En los estatutos de 1583 le fueron señaladas unas armas a la Universidad de Zaragoza, de modo que figuran como tales en su escudo, bandera, sello y medalla. Su forma se muestra en la base de la primera maza de la universidad, que fue donada por el rector Pedro Torrellas en 1588. El escudo. Lo principal de la mencionada tradición queda reflejado en un emblema de uso mediato, el escudo de armas, que tradicionalmente se representa en la bandera, con la siguiente forma. Escudo cuadrilongo con base en arco escarzano invertido. En campo de azur, imagen de San Pedro con indumentaria de gules, tocado de tiara, con halo de oro, cruz latina, de oro, pendiente del cuello, portando cruz de 6 brazos alzada, de oro, en su mano izquierda, y 2 llaves dispuestas en aspa con los paletones arriba y hacia el exterior,
En la derecha, de oro la del reino de los cielos y de plata la del reino de la tierra, sedente en cátedra, con terraza de oro, al timbre, coronel abierto, de oro, con forro de gules. B. La bandera. La Universidad de Zaragoza emplea también como emblema de uso mediato la bandera, que se presenta tradicionalmente en dos modalidades, de gala y de exteriores. 1. Bandera de gala. Paño rectangular de damasco azul cobalto, para distinguirlo de los usados por las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias, junto a la vaina, en la parte alta, o sea, en el franco cuartel, que es como siempre se ha usado, la cruz blanca de Íñigo Arista, y, al centro de la enseña, las armas propias de la universidad en sus metales y esmaltes, entre las de Aragón, con los cuarteles ordenados oficialmente, y Zaragoza, cada una de ellas timbradas de coronel. En la parte baja, una cinta roja, color de la Orden de Alfonso X el Sabio y la inscripción en oro STVDIVMGENERALE Civitatis Caesara VGVSTANAE. 2. Bandera de exteriores. En paño rectangular azul cobalto, al asta, la cruz de Íñigo Arista, al batiente, el sello de la universidad empleado como logotipo, en la modalidad 2, B del apartado D, referido al sello. C. El himno. La Universidad de Zaragoza sigue la tradición universitaria de emplear en sus actos solemnes como himno oficial el canto universitario conocido como GAO. CSV, BO. A2-0-2-5-0-3-0-3-0-0-1. De A Musigitur, con la música de la obertura solemne para un festival académico, Opus 80, de Johannes Brahms. La letra es interpretada en latín, lengua académica internacional. D. El sello. El sello de la Universidad de Zaragoza es circular y posee dos funciones básicas, la de validación documental y la de emblema logotípico. 1. Validación documental. De 40 milímetros de diámetro, realizado a línea de sable, se figura en el centro del campo a San Pedro tocado de tiara, portando cruz de 6 brazos alzada, en su mano izquierda y 2 llaves dispuestas en aspa con los paletones arriba y hacia el exterior. En la derecha, sedente en cátedra, con terraza de baldosas, acompañado, a derecha, del escudo de Aragón, con los cuarteles ordenados asistemáticamente, según la práctica de 1588, cruz de Íñigo Arista, cruz de San Jorge cantonada de cabezas de moro, árbol de Sobrarbe y señal real de Aragón, y, a izquierda, del escudo de Zaragoza, debajo del primero, una C igual a Sanctus, y, debajo del segundo, una, igual a Petrus. Al margen, denominación de la universidad, intercalando en la misma los cuarteles del escudo de Aragón, cruz de Íñigo Arista, STVDIVM, cruz de San Jorge cantonada de cabezas de moro, Generale, árbol de Sobrarbe, Civitatis, señal real de Aragón, CAESARAVGVSTANAE. 2. Emblema logotípico. Se representa de 3 modos, A línea, de sable, para membretes documentales. B. Para la bandera de exteriores y publicidad en general. En campo de plata, imagen de San Pedro con indumentaria blanca, tocado de tiara, de oro, con halo, de oro, cruz latina, de oro, pendiente del cuello, y portando cruz de 6 brazos alzada, de oro, en su mano izquierda, y 2 llaves dispuestas en aspa con los paletones arriba y hacia el exterior. En la derecha, de oro la del reino de los cielos y de plata la del reino de la tierra, sedente en cátedra, con terraza de baldosas, de azur y plata, acompañado, a derecha, del escudo de Aragón, con los cuarteles ordenados asistemáticamente. Según la práctica de 1588, cruz de Íñigo Arista, cruz de San Jorge cantonada de cabezas de moro, árbol de Sobrarbe y señal real de Aragón, y, a izquierda, del escudo de Zaragoza, debajo del primero, una C igual a Sanctus de sable y, debajo del segundo, una, igual a Petrus de sable. Todo ello, circundado de bordura de oro, con la denominación de la universidad, en letras de sable, intercalando en ella los cuarteles del escudo de Aragón, en sus respectivos esmaltes. Cruz de Íñigo Arista, STVDIVM, cruz de San Jorge cantonada de cabezas de moro, Generale, árbol de Sobrarbe, Civitatis, señal real de Aragón CAE, SARAVGVSTANAE. C. Para los diplomas de los títulos oficiales que expide la universidad como certificación de estudios cursados en la misma, en los cuales se muestra en simetría con el escudo de España. En campo de plata, imagen de San Pedro con indumentaria blanca, tocado de tiara, con halo de oro, cruz latina, de oro,
pendiente del cuello, y portando cruz de 6 brazos alzada, de oro, en su mano izquierda, y 2 llaves dispuestas en aspa con los paletones arriba y hacia el exterior. En la derecha, de oro la del reino de los cielos y de plata la del reino de la tierra, sedente en cátedra, con terraza de baldosas, acompañado, a derecha, del escudo de Aragón, con los cuarteles ordenados asistemáticamente. Según la práctica de 1588, cruz de Íñigo Arista, cruz de San Jorge cantonada de cabezas de moro, árbol de Sobrarbe y señal real de Aragón y, a izquierda, del escudo de Zaragoza, debajo del primero, una se igual a Sanctus, de oro, fileteada de sable y, debajo del segundo, una, igual a Petrus, de oro, fileteada de sable. Todo ello circundado de bordura de azul cobalto con la denominación de la universidad, en letras de oro, intercalando en la misma los cuarteles del escudo de Aragón, en sus respectivos esmaltes, cruz de Íñigo Arista, STVDIVM, cruz de San Jorge cantonada de cabezas de moro, generale, árbol de Sobrarbe, Civitatis, señal real de Aragón, CAESARAVGVSTANAE. En los diplomas de licenciado se incluye en la parte inferior de la orla el emblema distintivo de las correspondientes enseñanzas, en los de doctor, se representa la divisa del protector Pedro Cervuna, un ciervo, de oro. La medalla. La medalla, en las categorías de oro, plata y bronce, reproducirá en su anverso el sello de la universidad dentro de corona láurea y, en su reverso, dentro de CSV, BO. A2-0-2-5-0-3-0-3-0-0-1. La aureola, de sinople, la inscripción circular medalla de la Universidad de Zaragoza, en el campo, y dentro de cartela acostada, se grabará el número correspondiente en romanos y, debajo, el nombre de la persona distinguida. La medalla, en todos los casos, penderá de una cinta de color azul cobalto con prendedor de oro o dorado.